Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Buenos días, María Isabel. Buenos días, Fernando, Sandra, a Iván Andrés, también a Valentina y a Nan que nos visita hoy. Y a todos los oyentes, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Buenos días, Sandra. Buenos días, Fernando, buenos días, María Isabel, Nan, Iván Andrés, Valentina, qué rico estar hoy acá. A los oyentes, muy buenos días. Hoy María Isabel nos había propuesto un tema que es de sumo calado y es ¿qué es eso de educación para la vida? A ver, ¿cómo lo abordamos? Entonces, empecemos por darte la palabra, María Isabel. Muchas gracias, Fernando, bueno, y a todos los oyentes y todas. A ver, realmente uno cuando escucha la educación para la vida o desde la vida misma, uno diría, bueno, qué cosa tan fácil, o qué situación tan compleja es educarnos para la vida o educar para la vida. Y pienso que tiene pues como las dos miradas, pues es decir, tiene un compromiso muy grande con la vida, con nosotras mismas y nosotros, desde ese hacer que me compromete con los otros seres. Siempre hemos escuchado que nadie da de lo que no tiene. Entonces, y hablábamos la semana pasada y antepasada, cómo realmente la intención no es vaciar al otro o pues de conocimientos, o sea, o pensar en que el otro está vacío, sino más bien llenarnos y llenarnos colectivamente desde ese hacer cotidiano, porque la educación para la vida empieza desde que nacemos, y yo diría pues que todo el proceso de vida del ser humano estamos educándonos para la vida y estamos educando también a los otros. La educación para la vida pues parte sobre todo de la autogestión del ser humano, desde sí misma y desde sí mismo, donde yo me construyo, me deconstruyo, me reconstruyo y resignifico permanentemente lo que estoy haciendo, lo que soy, lo que entrego, lo que tengo. Entonces, en esa medida, en mi autogestión permanente personal, es posible darle al otro ser humano y entregarle, enseñarle, y me escuchaba ayer algo muy lindo como el ser maestro o ser maestra. Es una palabra que a veces la decimos peyorativamente y no la comprendemos, sino tal vez, pues digamos, a mi edad o cuando uno ya ha crecido un poco y se ha consolidado en elementos pues, que tienen que ver con el ser, con la existencia y con el trascender y el transformarnos personalmente, y sobre todo pues lo que decía de la autogestión. Entonces, ese pues digamos que como ese es uno de los pilares, educarnos para la vida, entonces desde niños y desde niñas, porque sabemos pues que empieza en la casa, empieza con la familia, con nuestros padres, y todas esas palabras que nos decían nuestros padres nos indicaban, nos señalaban, nos daban mensajes que a veces cuando estábamos pequeñas o niñas o jóvenes pensábamos que era un regaño y realmente era un mensaje de vida, un mensaje de educación para la vida. Y quiero pues digamos, pero redondear sobre todo esta primera parte, un texto muy lindo que yo siempre trabajaba con estudiantes de las diferentes áreas, cuando yo era docente y acompañaba y pues digamos los escuchaba sobre todo,
Entonces, pues era pues como un pequeño, digamos, preámbulo, frases muy bellas que pues me quedaron a mí, que yo siempre pues las recordaba y las entregaba y las compartía. Nunca se me olvida lo que aprendí en el kinder, decir buenos días, siempre decir buenos días con una sonrisa, saludar a mis compañeras y compañeros, saludar a la maestra. No se me olvida cuando me decían, escucha, sea atento, sea atenta, comprende las palabras, recoge ese papel, no tires papel a la calle y bueno, es decir, como todas esas enseñanzas cuando estábamos niños, que decíamos que también decir perdón, gracias, etcétera, etcétera, que son elementos y frases de la vida cotidiana y del aprender para la vida, porque aprender para la vida nace de lo simple, no de lo complejo, de lo elemental, de lo bello, de lo hermoso, y que a uno siempre le queda y esas enseñanzas o esos aprenderes o esos aprendizajes son indelebles y están para toda la vida. Sí, es impresionante reconocer, y con lo que decías, de que una educación que no propenda por la autonomización es una educación fallida. Esa educación por la autonomización tiene que propender por el desarrollo de la recursividad interna, el avance en la posibilidad de desplegar los potenciales y convertirlos en capacidades, es decir, la educación que capacita es en torno a los potenciales de cada uno y esos potenciales no tienen compromiso con el afuera, sino es para la realización propia. ¿Cómo decirlo? No es algo que se impone porque conviene, sino algo que si no resuena desde el corazón es imposible de que pueda ser creativo, si no resuena desde el corazón. Entonces quería proponer pues como 4 elementos esenciales, 4 pilares de la educación para la vida, que son el autocuidado, el cuidado del medio entorno, el entorno, que es también el cuidado del otro, la autogestión económica y la conexión consigo mismo, que es también la conexión con la totalidad. Si lo vemos de una manera consecutiva, pues lo uno es indesligable de lo otro. O sea, no puede haber autogestión económica si no hay conexión con nuestro propio deseo. No puede haber cuidado del otro y del entorno si no hay cuidado de sí mismo. Cuando descuido al otro, descuido el entorno, me estoy descuidando a mí mismo. En esa relación de todos somos uno, ¿cierto? Entonces hablaríamos desde ahí de una educación integral que propenda por el encuentro consigo mismo. Ay, sabes, Fernando, que ahora que tú mencionas, y Marisabel, lo de las palabras, entonces yo digo, como humanidad llegaríamos, ¿cómo podríamos educar desde el sentir y un poco menos las palabras? No porque las palabras no tengan importancia, sino desde que nacemos, sí, nos enseñan a decir buenos días, a saludar con la sonrisa, pero desde el sentir, cuando en ese encuentro de sí mismos saludamos al sol, nos estamos reconociendo con la tierra. Entonces al despertar, enseñar desde bebé, buenos días al sol, buenos días si hay lluvia, buenos días
al cuerpo que tengo, a reconocer mi cuerpo, o sea, hoy amanezco vivo. Eso es como una enseñanza desde lo que somos, ¿cierto? Desde ese reconocernos a nosotros y reconocer el entorno en que estamos, porque bueno, cuando decimos a recoger la basura, recoger los papelitos, recojan la basura, es como desde lo que queda, pero si enseñamos desde que la tierra es la vida, pues automáticamente como que es inherente que tirar basura sería dañar el planeta donde estamos, porque estamos reconociéndonos parte de la tierra. Entonces las palabras son muy importantes, pero también es aprender a enseñar desde sentir que nacemos en un cuerpo y que el cuerpo hace parte esencial, que hay que saludar nuestras manos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, nuestro sentir el entorno donde estamos, mirar al sol y agradecer al sol. Entonces desde ahí viene la belleza. Sí, en vez de enseñar anatomía, enseñar que somos tierra, que somos fuego, que somos aire, que somos agua, que somos vibración en frecuencia sustantivada desde el espíritu, desde la luz que alumbra en cada uno. Pues, ¿de qué nos sirve nosotros saber que tenemos 33 vértebras y no sabemos que esas 33 vértebras representan 33 portales de conexión con la totalidad? ¿Para qué enumerarlas y reconocerlas? Sí, muy práctico para el ortopedista, pero el ortopedista, no para la vida cotidiana, no para... A ver, cuando nos reconocemos en conexión con la totalidad, ya no tengo que ocuparme tanto de la particularidad en términos de cómo es que funciona el cuerpo, sino que el cuerpo funciona porque sí, funciona automáticamente, porque yo estoy tan integrado internamente desde las emociones que ya no requiero estar propendiendo porque aquello sí estará funcionando, pero es que este cuerpo sí irá a responder. No, la energía me llega porque tengo la confianza en la vida. Entonces ahí hay otro principio que es cómo enseñar la confianza, pero ya como principio y valor fundamental, ¿qué nos enseña el medio? A desconfiar del otro, a desconfiar de sí mismo, a estar dudando de lo que ya sabemos, a estar dudando de si el otro podrá o no podrá responder, si habrán o no habrán condiciones para el mañana. Mientras que la confianza se genera desde esa capacidad de reconocer mi crédito en relación a la totalidad. Generé una vida, generé un cuerpo, soy capaz de generar las condiciones para ir expandiendo todo lo que ya creé. Miren, ahí nos concebimos como co-creadores, otro principio fundamental de la nueva educación. Somos co-creadores de realidad. Si resulta de que me reconocí ya como co-creador de este cuerpo, de esta existencia que tengo, entonces aprendo a dirigir, aprendo a conectar, aprendo a expandir. ¿Cómo voy a expandir? Si todavía lo que tengo es miedo, pues no habrá confianza ni habrá valorización de lo que realmente puedo ofrecer. ¿Qué voy a ofrecerle yo al mundo? ¿Qué le voy a ofrecer yo al otro en la realización social? Y es la pregunta de muchos jóvenes. ¿Qué sentido tiene la existencia? Es cómo me voy a ofrecer y qué voy a ofrecer a la realidad que habito, ¿cierto? O sea, ¿qué vine a hacer a este mundo? Y resulta de que lo que nos permite lo que llamaríamos la nueva educación es reconozco mis dones y los potencio dirigiéndolos
en el propósito de expandirlos. Sino que me quedé un poco, a ver, como muda, pero al mismo tiempo preguntándome, pero pues quiero confesar algo y me parece que es importante decirlo. Ahorita tuve como una duda de venir al programa. Sí. Y no sabía si venir o no venir, pues me han pasado, digamos, como unas situaciones duras, difíciles. Entonces yo decía, pues ¿será que voy? Pues, pero además que tengo una responsabilidad muy grande de hablar de algo que tiene que sentirse y tiene que haberse transformado en mí y trascendido. Pues cuando ustedes hablan los dos de la trascendencia, yo me preguntaba eso, bueno, ¿era que yo me quedé pues en lo simple o en lo cotidiano y pues haciendo bobadas, por decir de alguna manera, pues es decir, como pues preocupada por nimiedades o bobadas, pues digo bobadas. Entonces, pues pienso que tengo que expresarlo porque obvio, a partir de que no es solamente, pues que la vida realmente es de más trascendencia y ahí es donde está lo complejo, pero que a veces se le vuelve complejo a uno como ser humano. Entonces, en esa confrontación también diaria y permanente, pero de ahora, también veo, es decir, esa educación para la vida no se acaba. Y yo no puedo tener dudas ni dicotomías ahí. Sin embargo, a veces me quiero devolver o tirar la toalla. Yo sé que es humano y pienso que también hay que decirlo. Y entonces por eso en los adultos, digamos en los mayores adultos o los adultos mayores, en el caso mío, a veces esa consistencia se va quebrando. Pero se va quebrando porque no nos permitimos a veces también, o no nos perdonamos, y no, pues en el caso mío, entonces se vuelve cristal, y pues esa consistencia se vuelve tan cristal y rígida que se puede quebrar. Fácilmente. Y también muchas veces se vuelve plomo, entonces se dobla y me doblego y nos doblamos y no permanecemos en la línea y en esa consistencia de lo que estamos hablando, de la coherencia que decimos sobre todo en este programa de emanciparnos y curarnos y sanarnos. Y a veces perdemos el aliento, pues entonces a veces eso es lo que yo siento, pues también pierdo el aliento y digo, bueno, no voy a resistir y no puedo seguir y pues será que sigo en el programa con esta debilidad tan grande que pues que tal vez no ha sanado. Ay, María. Y pienso que, pues, que a veces sigo repitiendo. Entonces, pues me berraca. María Isabel, pues yo no sé, yo desde que te conozco y desde que te escuchaba, siento mucha dulzura y mucha sabiduría en tu palabra. Y es simplemente decir que te dejes llevar por el corazón. Tienes un corazón inmenso y las palabras, y has hecho un recorrido muy grande en recoger muchos saberes y siento que son importantes y por eso estás aquí. Así que te doy todo ese crédito. Qué bueno que te lo permitas y expresarlo así con esa emotividad, porque también nos da lugar a 3 anotaciones básicas de lo que es la educación para la vida, ¿cierto? Rodearnos de personas que estén vibrando en la misma frecuencia. A veces no nos rodeamos de personas que nos ayuden a sostener en la libertad y en la autonomía, personas que nos condicionan demasiado. Lo segundo es mantener el propósito, ¿cierto? ¿Cómo mantengo el propósito siendo que regularmente estoy adelantando y devolviéndome? A todos nos pasa. Vamos dando un paso adelante
damos dos adelante, mejor dicho, y uno atrás. ¿Y cómo era? ¿Cómo? Es que se me olvida, es que ¿para dónde era que yo iba? Y Hay, sucede hasta en las mejores familias. hay un principio que Fernando mencionó en el programa pasado y fue algo muy lindo y es la educación desde la escucha. Porque realmente educarnos también es aceptar lo del otro, escuchar la palabra del otro, mirar otras realidades. Entonces cuando nos abrimos a esa posibilidad de escucha, no es olvidar lo que somos, es simplemente enlazar el conocer de lo que yo ya he visto y he recorrido y ha funcionado con una nueva perspectiva, desde una escucha diferente. Entonces, yo siento que tú lo has mostrado, no, pues yo he compartido y te he escuchado y para mí ha sido fabuloso y ha sido edificante. La tercera premisa tiene que ver con la aceptación de las dificultades como parte de la edificación de la existencia, una existencia más autónoma cada vez. De hecho, los conflictos que hemos vivido en el pasado siempre regresan. Eso sucede tanto dentro de la persona que ha sido analizada como, pues, cómo no ocurrir en personas que no han sido o no han pasado por un análisis. Y lo digo en el sentido de que la vida es ese trasiego del reencuentro constante con aquello que nos recuerda de que hay aristas de la problemática que todavía no resolvimos. Llegar a ese punto de equilibrio total, pues el equilibrio total no existe, el equilibrio total es la muerte. Sí. Entonces, No, siempre claro. declararnos en esa posibilidad de estar edificando y creciendo. Estoy dando pasos a una mayor realización. Claro, mira que, pues incluso recuerdo unas palabras que me decías el martes pasado, conversábamos sobre, o no, en esta semana, no, más bien fue antes del martes, fue después del martes. Y bueno, fue pues, incluso fue el día de mi cumpleaños, entonces yo no sé si es que, bueno, no, o yo sí sé, que me he dado cuenta que antes de cumplir años y después de, o cuando estoy como en este proceso de haber cumplido años, como que se me despierta mucho la sensibilidad y sí, se me devuelve un poco la vida y pues también es normal. Pero me decía unas palabras muy lindas, Fernando, de algo que conversábamos y me decía que era tan importante o que era más importante alguien que estaba en el conflicto o que se conflictuaba y todavía lo decía y lo expresaba, que alguien pues que estaba que estaba pasivo, porque el conflicto es parte de la vida, son situaciones que hay que resolver, pero obvio que hay que mencionarlas, decirlas para sanar y que ayudan realmente pues a cambiar y a pues alegrarnos porque estamos vivos, porque es la educación para la vida. Nos permite avanzar. Los conflictos Sí. nos permiten avanzar si Sí. nosotros lo hacemos consciente Claro. y lo vemos como una oportunidad. Claro. No es declarar la tontarronada de estoy bien, todo es felicidad, todo es tranquilidad, todo está perfecto, sin haber asumido el conflicto. Es asumir el conflicto desde la felicidad de la oportunidad que me da para sanar. Declarar en felicidad como el Buda cuando se baja el guerrero de la montura y se le va con el cuchillo en la mano. Y inmediatamente el Buda le dice, gracias, gracias por recordarme que tengo algo que sanar. Y que no he sanado precisamente contigo, el guerrero que llevo dentro me atosiga, me amenaza. Entonces, es mi propio enemigo. Es mi propio enemigo el que viene a representar. Entonces, la gratitud allí viene y todo está bien en el sentido de que tengo algo
por resolver y que estoy en las condiciones perfectas para tomar lo positivo de la situación. Si me voy a lo negativo y me declaro en víctima, pues no voy a resolver, porque una de las condiciones de la víctima es que se declara impotente para resolver y espera que los demás lo asuman. Entonces no hay desarrollo de recursividad interna. El desarrollo de la recursividad interna entonces tiene que ver con esa autonomización. ¿A dónde voy a recurrir cuando estoy en crisis? ¿Con quién puedo ir? ¿A quién puedo hablarle? ¿Qué ejercicio puedo llevar a cabo para salir al menos de la situación triste, deprimente que estoy pasando por el momento, ¿cierto? ¿Qué ejercicio para aumentar la energía? ¿Qué ejercicio para liberar esto que atosiga mi mente y que me da vueltas y vueltas? ¿De dónde salgo con estos, mejor dicho, cómo salgo de estos laberintos mentales que yo mismo me armo, ¿cierto? Porque la mente también nos lleva por una cantidad de complicaciones. Por ejemplo, el obsesivo es muy dado, el obsesivo es muy dado a eso. Es que nos obsesionamos con un pensamiento y le damos vueltas y vueltas y vueltas, que no era nada, era un asunto de desgaste. A ver, ¿de qué me voy a ocupar para no ocuparme de lo esencial? Entonces me ocupo de que no he pagado la cuenta de los servicios y me traigo el insomnio, y detrás del insomnio viene el dolor de espalda, y detrás del dolor de espalda viene el dolor de tripa, qué sé yo. Sabes que ahora que dices que el laberinto, entonces yo conecto con que vivimos en esta tercera dimensión, en este cuerpo, en esos laberintos mentales, y que el aprendizaje más bonito es integrar esa parte mental, o sea, es cobijar la mente a que no es el laberinto de la mente la que nos va a llevar. Nosotros vamos a ir por el laberinto, pero vamos a saberlo manejar, integrar, porque sí, lo que dice Fernando es cierto, la mente nos lleva a sentirnos, si alguien nos da una noticia a la familia, entonces ya estamos pensando en el que está enfermo, o en el recibo que hay que pagar, o en el almuerzo que hay que dejar, y dejamos al paso lo más importante, que es el ser, cómo estamos nosotros, cómo podemos. Eso no va a ser el fin de la existencia, son cosas que son pasajeras y que nos colocan a prueba. Exacto. Entonces una premisa para la educación, para la vida es: ¿de qué me estoy ocupando para no ocuparme de mí mismo? Entonces la premisa fundamental de la educación para la autonomía y para la autogestión, el bienestar de sí mismo, es: me ocupo de mí mismo para que lo demás no sea lo que gobierne mi existencia. Cómo construyo una existencia en relación conmigo va a determinar la forma como interactúo y me relaciono con el resto. Qué bonito. De ahí la invitación que nos haces de rodearnos con personas de alta vibración, porque realmente podemos estar rodeados de nuestra familia, de seres queridos, de amigos que también vibran en ese sentir, en ese laberinto mental que nos vamos a sentir ahogados, y qué rico tener al lado también personas con las que podemos contarle el sentir y que nos digan no, hay algo, hay cosas más allá, eres más importante tú, y que nos den ese respiro y decir, ay sí, yo puedo subir y ver todo desde la normalidad de lo que eso significa. Eso es que hacer desde la normalidad. Exacto, la mayoría de los normales, los llamados neuróticos que vivimos insertos en esta realidad, vivimos desde tres ángulos, ¿cierto? El ángulo de qué debo de ser para el otro, cómo es que me voy a relacionar, qué voy a representar para el otro,
que el otro me vea bonito, que me vea agradable, que me vea bueno, sobre todo que yo sea intachable frente al otro, impecable en el sentido moral, ¿cierto? También porque se aspira desde ahí a representar la suma de todos los valores para el semejante, como si fuera el dechado de virtudes, dechado o modelo para que lo entendamos mejor. El otro ángulo es qué tengo que hacer para que me quieran, ¿cierto? ¿Cómo es que voy a hacer para que el otro me quiera? Ah, que tengo que producir, que tengo que llevarle regalos, hacerle presentes, estar muy pendiente del otro para que el otro esté pendiente de mí, etcétera, etcétera. Y el otro punto es la visión del cuerpo, ¿cierto? Ver el mundo a través del cuerpo. El cuerpo es lo más fundamental. Si voy bien vestido, si que no se me vaya a enfermar, que es que ya me dio un dolor por aquí como en el riñón y me está bajando como a la pierna y me lleva... Y le sigo la línea del dolor. Y le sigo la línea del dolor. Hacer del cuerpo una fuente de placer. Y cuando no da placer, entonces lo pongo a sufrir para que dé placer. La gente que está centrada en el cuerpo, ese es el tipo de gente que vive para la medicina alopática, la medicina occidental, ¿cierto? Entonces, ¿qué dolor le voy a llevar hoy al médico? Y el médico, ¿qué le voy a recetar a este pobre pendejo hoy? Es de conexión. Claro. O sea, de complementariedad. El angustiado dice, ¿cómo es que me tengo que poner productivo? ¿Cómo es que me tengo que poner importante? ¿Cómo es que me hago imprescindible para el otro? Imprescindible. Y el hipocondriásico, para decirlo así, el que vive centrado en el cuerpo. Entonces está dentro de la lógica de qué voy a recetar o qué voy a producir hoy para que el otro tenga justificación en la receta que construye. ¿No les parece muy gracioso? Entonces los típicos visitantes de las EPS y generalmente los enfermitos tienen que ver con esos angustiados del cuerpo, donde la angustia gira en torno a si este cuerpo irá o no irá a responder de manera adecuada. Generalmente están peleados con el erotismo. El angustiado está peleado con la vida. El que reclama cómo le van a querer, cómo se hace productivo e imprescindible, está peleado con la vida. El segundo está peleado con el cuerpo, el erotismo en términos positivos, no sabe cómo vivir el cuerpo desde la alegría de llevar y tener un cuerpo saludable y gozarlo en el placer de me celebro y te celebro, ¿cierto? Y el primero que decíamos, esa mirada del perfeccionista, está situado en la posición del más creyente, el más religioso. Cree en los ideales y cree que hay un tope máximo a alcanzar y él tiene que alcanzarlo a como de lugar. Y entre más lucha por alcanzarlo, más pequeño se siente, más disminuido se ve, porque entre más subo escalones, más me suben el tope. Más es el nivel de exigencia. Entonces la angustia es una angustia moral. Es angustia del cuerpo, angustia con la vida y angustia moral. Esas serían las tres estructuras, las tres estructuras típicas. Entonces, ¿cómo enseñar desde ahí? ¿Cómo se sitúa un niño, por ejemplo, cuando le contamos de que se puede mirar desde ahí? ¿Tiene angustia con la vida? ¿Tiene angustia con el cuerpo? ¿Tiene angustia con los ideales? Pues que debe de ser o
o cómo es que se tiene que comportar. Desde ahí entonces enseñarle otros valores. El valor, por ejemplo, de la celebración de la vida. Sí, para mí es muy importante el cuerpo, entonces voy a celebrar eso de tener un cuerpo. El angustiado, el que está angustiado con la vida, no sabe cómo celebrar el hecho de estar vivo, el hecho de concebir y parir vida. Generalmente es una angustia que viene de la madre, pues tuvo contradicciones a la hora de concebirnos o en el proceso de gestación. Se nos parió como a contrapelo o en ambigüedad. ¿Lo tengo o no lo tengo? Y ahí lo tiene. No sé si ustedes quieren decir algo, ¿cómo van? A mí me gustaría escuchar lo que María también trajo, que yo veo que tiene varias cositas. No, pues a ver, también yo pienso que hay una clave pues entre lo que también menciona Fernando y la parte de, digamos, de la convivencia, que la educación para la vida parte como de ahí. Pues es decir, del saber convivir con el otro, pero fundamentalmente pues consigo mismo, y tener como muy claro algunos parámetros, pero digo yo claro en el sentido de tener límites, pues con uno misma, pero también con los demás. Entonces la convivencia no quiere decir que yo me entrego todo, o yo entrego todo, yo doy todo, sino que es como de parte y parte, es una retribución pues, que tiene que ver incluso con el universo. Me parecía, pues, y me leía, bueno, y por ahí como el trabajo colaborativo, que es decir, en ese parámetro o en esas posibilidades de la autonomía, de la autogestión, de la independencia pues, del niño y del joven y del adulto. El trabajo colaborativo implica también, digamos, colaborar, pero en términos de lo que yo tengo para dar, y de lo que yo soy y de lo que yo siento, y no es entregar, es decir, no es dar lo que yo no tengo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la parte pues, de lo de la convivencia es una oportunidad también para poder sanar situaciones pues, que tienen que ver con el ego, que tienen que ver con el egocentrismo, o que tienen que ver con ciertas dificultades que me dan para estar en un espacio. En el caso, por ejemplo, del círculo de la palabra, uno se da cuenta que cuando hay círculo de la palabra, muchas personas no son capaces de hablar ni de expresar, pero sobre todo es porque no se dan, porque no se abren y no abren el corazón. O les cuesta, hablábamos con Fernando eso ayer. Bueno, es también como que mirar que no todo el mundo tiene esa manera o esa habilidad de expresar lo que siente, y es también nosotros poder escuchar, o sea, de ver, muchas veces lo expresan de otra manera. No, claro. ¿Cierto? Claro. Porque la palabra muchas veces no se facilita yo quisiera decir tantas cosas que siento, pero no sé cómo expresarlo, y si lo expreso me sale de pronto de otra manera diferente, pero también hay personas que lo expresan desde su gesticulación, desde la sonrisa, desde una mirada, y uno comprende que hay algo dentro de sí que está llegando, que llega conectado en ese momento. Pero yo lo decía, pues sí. Exactamente, me parece muy bien lo que tú dices, pero también, es decir, como a veces se puede como volver al círculo y decir, bueno, ¿por qué no hablamos o qué pasó? Muchas veces dice las personas, y lo decía más bien como por ahí, las personas expresan, ¿y yo por qué voy a entregar lo mío? ¿Y yo por qué voy a decir mi intimidad? ¿Y yo por qué me voy a abrir? Entonces yo quería pues terminar esta partecita con un ejemplo, y es que había pues se llega a un lugar de una exposición
donde hay muchos, hay una cantidad de cuadros Claro. de diferentes, pues de diferentes pintores que expresan su realidad, pues, Exacto. por medio de la pintura y de la por medio de la pintura. Y resulta que hay un cuadro donde llega, y es solamente una ventana, y está entreabierta. Entonces, la mayoría de las personas pues se quedan mirando el cuadro con la ventana entreabierta y pues ninguno expresaba como nada, pues no decíamos nada o no se decía nada. Y a alguien se le ocurre decir, pero pues un cuadro con una ventana entreabierta, ¿qué dice? Eso no dice nada. Entonces el pintor está ahí y dice, ¿por qué será que no te dice nada? ¿Por qué no abres tu corazón y verás la ventana abierta? Ay, qué lindo. Qué maravilla. Entonces, miren, hay un planteamiento básico, ¿cierto? Y es una educación que enseña a conectar consigo mismo, es una educación para habilitar la capacidad de expresar. Cuando yo estoy en paz conmigo mismo, mira la sinceridad con que lo hablaste, incluso poder soltar tus lágrimas. ¿Por qué? Porque no estás prevenida frente al mundo. Decir en micrófonos que tienes un día difícil, aunque estás pasando por una situación maluca, ¿por qué no? Es que eso es la humanidad, por Dios. Así es. Ah, que nos enseñaron a ser muy berracos, es que se tienen que ser muy guapos, usted no puede llorar. Y entonces, claro, reprimimos y ya de pronto nos explota el cuerpo, nos explota la relación o se nos vino en la cara una debacle económica. Y decimos, no, es que esto, es que aquello, es que lo demás, 500 explicaciones y no sabemos que era que estábamos cargados emocionalmente y ese fue el punto de quiebre. Esa es una cosa. Y la otra es, la sinceridad consigo mismo también es la sinceridad y la transparencia con el otro. Si no soy capaz de ser sincero conmigo, con el otro, siempre le voy a estar taponando. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Pero tenés un cáncer ahí montado en ese hombro. Ah, no, eso no tiene nada que ver, eso es otra cosa. Eso fue un mal que me hicieron, seguramente fue que me pusieron brujería o la alimentación, no sé qué, 500 cosas. Y resulta de que es que la persona está negando la relación con el cuerpo y obviamente negando la importancia que hubiera tenido el conversar sus cosas a tiempo, porque tendría que ser muy guapo, porque tenía que tal atormentar a los otros con sus problemáticas. Y mira lo que dijiste ahorita, o sea, cómo la gente expresa, pero cómo me voy a abrir yo al otro. O sea, ¿y qué problema hay? El agua tiene temor a abrirse ante tus ojos y a ser tu espejo. El universo tiene temor contigo a soplar tus oídos. No, esto existe para todos y la transparencia nos permite, miren ahí, la conexión con nosotros mismos en transparencia nos permite ser transparentes con el otro. Y eso nos da lucidez. Entra la luz que también oxigena la relación y habilita otras condiciones. En las conversaciones privadas, por ejemplo, que uno sostiene con la gente, algo te pasa, pues con los amigos, las personas queridas, algo te pasa. Y cuando la persona se permite expresar y abrir su corazón, ahí surgen otra cantidad de cosas. Disfrutamos mejor la comida, hay una ternura que fluye, hay una posibilidad creadora en el mundo de las relaciones íntimas. Eso es exquisito porque uno percibe lo que al otro le pasa, algo te pasa y entonces la persona se permite conversar y sí, abrimos camino a un éxtasis que nunca hubiéramos imaginado. Es como si el camino, cuando uno no lo expresa, se vuelve estrecho y oscuro. Y cuando uno lo expresa, se vuelve ancho y luminoso. Es como si el camino, cuando uno está, no lo expresa, se vuelve estrecho y oscuro. Y cuando uno lo expresa, se vuelve ancho y luminoso.
Y cuando ya uno expresa, como que bueno, soltó lo terrible que era y se abre, ya es un camino más ancho y con más luz. Y no era nada Y terrible. no era nada terrible. Entonces yo me preguntaría hasta dónde hay un capricho académico también, y es que, no, es que mi conocimiento es mío, y me tienen que pagar por dar mi conocimiento. Pues hasta dónde se convierte esto en que la palabra solo sí es para transmitir algo trascendente, algo También. filosóficamente monumental. Y eso tiene que ver con lo que decía María del ego. Entonces ahí empezamos a cultivar el ego. Miren lo que constituye el ego. No me permito en transparencia ser con el otro. Entonces lo llevo a la posición de cobrarle ventaja al otro. Yo sí tengo capacidad de expresar, el otro no tiene capacidad de expresar, aunque sea en frases filosóficas o en poemas. Muy estructurados, muy inspirados. Redigeridos, es que voy a decir y expresar lo que tengo para dar. Entonces ahí viene la otra parte de la generosidad, ¿cierto? Si yo soy generoso conmigo, en transparencia, le permito al otro que sea generoso también conmigo. Decía un chamán de que de 1000 chamanes, uno logra el prodigio de la palabra. Y yo me pregunto hasta dónde es que también en el mundo del chamanismo no hay tanta transparencia. Y entonces mi conocimiento para mí y lo que yo vivo es en exclusiva para unos cuantos, si es que se avienen o se adentran en la enseñanza que yo prodigo. Claro, y también, pues, como desde el chamanismo, ellos mismos explican y sobre todo, pues, que no hay que explicar, pues, que no hay que argumentar, que no hay que señalar, que no hay que juzgar, sino escuchar fundamentalmente. O sea, cómo nos llega cada uno la palabra, o el mensaje, o la metáfora, o cualquier imagen pues que se esté trabajando, y también cualquier palabra o indicación que nos sane consciente e inconscientemente. Sí. Y hay que decirlo, la mente es un instrumento para acceder al conocer y a la profundización de aquello que descubrimos en cada uno. La mente nos ayuda a encontrar el camino, o sea, la mente no es siempre torpeza, las elucubraciones mentales no son solo eso, elucubraciones, son también posibilidades de encontrarle la comba al palo, de lo que significa bajar al corazón e ir al vientre. Qué bonito, porque nosotros hablamos de una unidad como humanidad, estamos encaminados a sentirnos en esa unidad. Y me parece tan lindo el ser amplio desde el conocer que cada uno tiene, o sea, utilizar la palabra desde mi conocer para que sea una palabra edificante para el otro, porque tal vez el otro, ahora que mencionabas toda esa parte filosófica, no tuvo la oportunidad de aprender mucha filosofía, pero a través de la palabra dulce, desde ese conocer que yo tengo, ponerla, exponerla para que el otro aprenda a través de ella, que es otra manera también de aprender de la vida, y es a través del conocer del otro. Entonces desde esa palabra dulce pues llega bonito, la información entra inmediatamente porque va con ese propósito. Entonces es como invitar a aquellos que tienen ese conocer, que no, porque de pronto les puede llegar la hora de la muerte y se quedan con todos esos conocimientos guardados entre sí sin expresarlos. Tan lindo poderlo expresar y decirlo desde lo dulce que puede ser útil para el otro. Además porque hay una condición, ¿cierto? Y es que no todos expresamos de la misma manera. El chamán expresa desde la acción,
El pintor le expresa desde su arte, el poeta expresa desde la combinación de lenguaje. El docente, el educador, expresa desde la conexión entre lo que aprende de la vida cotidiana y la capacidad de metaforizar aquello que intenta transmitir. Y lo metaforiza en la vivencia, desde la vivencia. Lo otro, pues, hay muchos conceptos, muchas elaboraciones ideológicas que no son más que eso, concepciones ideológicas. Aquí lo decíamos alguna vez, la filosofía en Occidente, la mayor parte son elucubraciones mentales, son especulaciones, y como especulaciones son situaciones reflectantes, es decir, el filósofo mirándose a través de la mente sin poderse reconocer en emotividad desde el pecho y emocionalidad desde el vientre. ¿Cómo decirlo? La filosofía realmente constructiva es la filosofía que nos permite integrar, ver al ser humano en conexión e integralidad con la totalidad. No es una educación donde lo mental es lo básico y no hay más que decir. Sí, porque yo también veía que hay un elemento, digamos, de todo ese proceso de educación para la vida, que es como la mediación que se hace entre esos elementos del conocer, de la filosofía, de los conocimientos, pues de lo que tiene que ver con la vida cotidiana, o sea, es decir, la experiencia, y como en ese retribuir, conversar y dialogar, de aquí para allá, como en el sentido de reconocernos que todos aprendemos, todos enseñamos al mismo tiempo, y entonces hacemos esa mediación en el sentido de que, pero yo pues lo digo es desde que no necesariamente desde el maestro, el docente o el que está al frente, pues que es como la educación, digamos, tradicional. En la educación para la vida lo ideal sería pues como en el círculo, y donde se confunda pues con el estudiante y con el que está, digamos, en el aula, donde pueda integrar conocimientos y participar desde la mediación, sobre todo desde el ser humano. Pero también, pues incluso lo decía Fernando, la mediación desde el ser, pero también desde el saber, desde el hacer, desde esa práctica, y cómo hay una coherencia y una conexión, digamos, transformativa o integrativa. Yo estaba aquí como reflexionando lo que dice María, digo, si nosotros nos hacemos conscientes de cada día con un propósito de recoger en ese día todo lo que aprendemos, lo que escuchamos, nuestro propósito de compartir, estamos aprendiendo y estamos enseñando. No vivir el día a día como por vivirlo, como un día cotidiano, como algo maquinario. Una máquina se levanta, parecemos a veces muy hacer lo que hacer, y bueno, ¿y qué me aportó este día hoy? Una reflexión en este día que me aportó y que aporté, ¿cierto? Sí, si se toma la educación como algo maquinal, como un asunto de autonomización, de automático, quiero decir, en una situación automática, pues se convierte en un espacio para el hastío, el tedio y el aburrimiento, ¿cierto? Y entonces tendríamos que decir como el niño aquel que dijo: la educación, el colegio fue algo que se inventó un viejo loco que no sabía qué hacer con los niños. Qué belleza. Y le dice la mamá: ¿y usted dónde sacó eso?
Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo así que todo el mundo lo sabe? Sí, todo el mundo lo sabe, menos usted y mi papá. Tan lindo, ahora que dices eso, Fernando, porque el niño sale a jugar y está aprendiendo a través del juego. Entonces uno podría reflexionar, ¿y qué aprendiste de ese juego? Y se aprende cantidad de cosas. Sí, porque pues vos me hiciste recordar también como, digamos, los jóvenes que en este momento están interpelando la educación y la forma de recibir la educación. Y dicen, yo para qué voy allá si no aprendo, si no, yo me voy, me aburro, yo no encuentro nada distinto ni diferente. En esta semana escuchaba de un muchacho muy lumbrera, pues que pasó su bachillerato en primer puesto, pasó a la universidad como primer puesto y empezó y llevaba el segundo semestre y dijo, no me retiro, es que yo sé más que esos profesores, es que yo no entiendo, pues yo no entiendo qué estoy haciendo aquí. Y empezó a mandar hojas de vida y lo contrataron en este momento en una empresa en Bogotá como programador. Había empezado ingeniería de sistemas y está feliz. Y entonces los papás y el abuelo están súper preocupados. ¿Cómo así este muchacho sin un cartón y sin un título no va a ser nadie en la vida? Entonces, pues, nos tenemos que preguntar realmente, pues, qué pasa, porque me parece interesantísimo que un chico, una chica o cualquiera en este momento se cuestione, se interpele, pues, qué estamos haciendo en un aula donde no estamos aprendiendo para la vida. Bueno, Y vale lo que acabas de decir. dejamos por ahí un feliz día. Gracias, gracias.